Bueno, pues vamos a seguir con el retiro y con la Virgen. Hablábamos de la Virgen y hablábamos del retiro, de lo que la Virgen nos podía enseñar en un retiro. Bueno, no solamente en un retiro, pero de un modo particular cuando vamos a un retiro, y tratamos no sé, de bucear, no solamente de nadar a la superficie del agua, sino tratar de bajar abajo, de profundizar, para poder encontrarse con las maravillas que hay, pues no sé, a unos metros, ¿no? Puedes ver ahí piedras, puedes ver peces, cosas que si no buceas, pues no ves. Algunas veces a lo mejor se tiene miedo de bucear, ¿no? Hay personas que no se atreven a meter la cabeza debajo del agua. Y claro, pues si no te atreves a meter la cabeza del agua, pues no puedes bucear. Y si no buceas, pues no puedes bajar. Y si no bajas, pues no puedes ver lo que hay abajo. Bueno, hemos dicho, o en algún sitio, que el primer milagro de la Virgen María, hemos dicho que el primer milagro de Jesús se debió a la intercesión de María. Aquí hay que recalcar el poder de María. El poder de María, el poder y hasta cierto punto cierta autoridad, ¿no? Porque, María es la madre de Jesús, ¿no? Y Jesús es el hijo de María. Por supuesto que Jesús es Dios y es hombre. Jesús tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza divina porque es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios pues es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solamente un Dios con tres personas. Entonces Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Jesús como hombre, pues está obligado, como cualquier otro hombre, está obligado a respetar a sus padres, a obedecer a sus padres. Jesús como hombre está bajo la autoridad de sus padres. Por supuesto que como Dios no, pero como hombre sí. Entonces, aquí vemos que Jesús, la Virgen, los apóstoles asisten a una boda, les invitan, asisten, dicho sea en parte, pues esto es donde la Iglesia ve el sacramento el sacramento del matrimonio. No el contrato el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer de por vida para que la especie humana se prolongue, ¿no? Para dar al mundo hijos y luego también para dar hijos al cielo, ¿no? Entonces la presencia de Jesucristo es está santificando ese contrato natural, le está elevando al grado de sacramento, ¿no? Bueno, pues Jesús, la Virgen, los apóstoles asisten a la boda, a las bodas de Canaán, y llega un momento que, pues no sé, posiblemente pues había muchos invitados,
y bueno, pues no calcularon los que estuvieran al cuidado del vino, pues no, a lo mejor no calcularon y calcularon mal y hubo menos vino de que en realidad iban a necesitar. Y por consiguiente, pues el vino se terminó. Y entonces, pues la Virgen se dio cuenta, se ve que vio a los que estaban allí, pues para servir, se ve que se dio cuenta de que alguien pues iba a coger a lo mejor una jarra, para sacar una jarra de vino ¿cómo se llama eso? Pues de donde estaba el vino. Y entonces pues se dio cuenta de que el siervo, el que estaba allí sirviendo, pues no sé, a lo mejor se le notó en la cara y madre, se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces la Virgen se dio cuenta de eso y apareció, y entonces se presentó a Jesús, le dice, oye, mira que no tienen vino. Y la Virgen María sabía que Jesús tenía poder, ¿no? Y entonces pues dice, oye, mira que no tienen vino. Y entonces le estaba pidiendo claramente que hiciera un milagro, que hiciera un milagro. O sea, no es María la que va a hacer el milagro. Algunos hermanos nuestros tienen, no sé, tienen repugnancia, tienen miedo a pedir a María que nos ayude, que no es María, pero es a través de María. No fue María quien hizo el milagro, pero indudablemente Jesucristo no hubiera hecho ese milagro si la Virgen María, su madre, nuestra madre, porque Jesucristo nos dio su madre en la cruz a nosotros, porque San Juan representaba al género humano y especialmente a la Iglesia, ¿no? Entonces, Jesús no hubiera hecho ese milagro, y además claramente lo dice, pero mujer, esto no es nuestro problema, esto es un problema de ellos. No es nuestro problema, es problema de ellos. Y además, lo más importante no es que es un problema de ellos, lo más importante es que no ha llegado mi hora. O sea, él sabía que si él actuaba antes de tiempo, pues iba a tener dificultades, o sea, la gente le iba a perseguirle, entonces se iban a complicar las cosas, ¿no? Entonces, según Jesús, no había llegado su hora y por consiguiente, pues él no debería de actuar. O sea, lo deja claro, no ha llegado mi hora. Aparte de que esto no es nuestro asunto, pero no ha llegado mi hora. Lo más importante es que no ha llegado mi hora. Y sin embargo, la Virgen María, como si no hubiera escuchado nada, se va allí a los servidores y les dice, mira, id allí y preguntadle y lo que os diga él, hacedlo. Y entonces pues hace el milagro. Bueno, pues ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos en un retiro, o se supone que estamos en un retiro, o si una persona quiere hacer un retiro, pues tiene que recordar esto, tiene que recordar este milagro que Jesús hizo por causa de su madre. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a un retiro, pues no sé, de alguna manera tenemos que plantearnos cosas que no están bien en nuestra vida. O sea, no todo en la primera parte hemos dicho que, bueno, pues no necesariamente cuando uno va a hacer un retiro tiene que, al volver a cambiar el trabajo, ¿no? Pero no cabe duda que todos, la mayoría o todos los hombres, no vivimos al 100%, no hacemos las cosas al 100%, no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas, o sea, se podrían hacer mucho mejor, ¿no? Para que hubiera más efectividad en nuestro trabajo, pero tampoco por la efectividad, también por la efectividad, pero no de un modo especial por la efectividad, sobre todo en todo lo que vamos a buscar, en principio, no es cuestión de efectividades.
En principio, cualquier cosa que pensemos, que hagamos, que digamos, etcétera, lo primero es para gloria de Dios. Debe de ser para gloria de Dios, para glorificar a Dios por ser quien es. Y luego, sobre todo, para que nuestro trabajo sea efectivo. ¿Pero para qué? ¿Esa efectividad qué significa? Pues lo mismo, o sea, para que nuestro trabajo contribuya a la mayor gloria de Dios. O sea, para que sea mucho más, nuestro trabajo tenga más eficacia y pueda ayudar a más gente para que glorifiquen a Dios. O sea, de una manera o de otra, de una manera directa o indirecta, en el fondo lo que se trata es que sea glorificado el Señor y que sea para mayor gloria de Dios, ¿no? Bueno, pues eso es. Y entonces eso por una parte, o sea que durante el retiro no debemos olvidarnos de este milagro que Jesús hizo a través de la Virgen María. Porque ciertamente en nuestra vida, más pronto, más tarde, en un retiro o en otro, habrá que plantearse cosas serias, ¿no? Que nos pueden llevar a cambiar el trabajo, o cambiar de manera de trabajar, o etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en ese momento vamos a descubrir a lo mejor que tenemos miedo. Podemos descubrir a lo mejor que tenemos miedo y que pensamos que no podemos hacerlo, ¿no? Entonces ya hemos dicho que Jesús dijo al ángel, el ángel dijo a María, tú no te preocupes porque esto no es obra tuya. O sea, una mujer sin tener relación con un hombre ciertamente no puede tener un hijo. Eso es humanamente imposible. Por supuesto que actualmente la medicina puede hacer muchas cosas, pero ciertamente que se necesita un hombre y una mujer, ¿no? O sea, necesitan esas dos sustancias que la mujer y el hombre produce con su cuerpo, con sus órganos genitales. O sea, puede haber un contacto físico, no puede haberlo. Actualmente no es necesario que haya un contacto físico, pero lógicamente tiene que haber las dos sustancias que se encuentren, ¿no? Bien dentro de la mujer o fuera de la mujer, pero tiene que haber esas dos sustancias, o sea, tiene que haber un hombre y una mujer y luego esas dos sustancias que se unan, ¿no? Entonces, el ángel le dijo a María, no te preocupes que esto no es asunto, o sea, tú cree y tú deja que el Espíritu Santo actúe en ti y tú tendrás un hijo, aunque te parezca increíble y aunque te parezca imposible. Pero lo que pasa es que lo que es imposible para Dios, para el hombre, es tremendamente sencillo para Dios, ¿no? Bueno, pues eso es, que en nuestro retiro también tenemos que pensar en la Virgen María, porque nosotros tenemos que pasar por lo que pasó la Virgen María, tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos que nos parece imposible, y volviendo a María, pues vemos que si realmente actuamos como actuó María, pues las cosas van a salir bien y van a salir mucho mejor y va a ser, o sea, uno en esa serie de miedos y esa serie de impotencias van a desaparecer, o sea, y esa impotencia se va a convertir en potencia y ese miedo se va a convertir en felicidad y eso va en alegría y en efectividad. Bueno. Y luego, por otra parte, pues eso, que cuando nos encontremos con dificultades que nos vamos a encontrar más pronto, más tarde, cuando nos veamos con nuestra impotencia, nuestra finitud, nuestras limitaciones, etcétera, en ese momento habrá que acordarse de la Virgen María y pedirla que haga ese milagro, el milagro de que nosotros tengamos el coraje de decir sí al proyecto de Dios y de decir sí al Espíritu Santo, a la acción de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, para que ese proyecto de Dios sea una realidad en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Bueno, eso por una parte. Luego por otra, pues hay que ver, pues no sé, también tener en cuenta ciertos textos de Jesús, de lo que dijo Jesús, ¿no? Pues por ejemplo, pues no sé, deja todo y sígueme, deja todo y sígueme.
y el que no se y el que trate de proteger su vida la perderá, y el que por mi causa la pierda la ganará. Y, y el que no se odia a sí mismo no puede ser mi discípulo, y el que no cargue con su cruz, el que no cargue con su cruz, el que no cargue con su cruz y me siga, tampoco es digno de mí. O sea, yo creo que estos textos también en un retiro yo creo que son esenciales. O sea, no podemos olvidarnos, no debemos de tratar de pasarlos por alto y decir, bueno, sí, eso, sí, ya lo sé, ya sé. Bueno, sí, ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos. Lo que pasa es que lo que hace falta es enfrentarse con ellos en la situación concreta de este momento, en el momento que tú estás haciendo un retiro, o simplemente si por ejemplo, si alguien está escuchando esto, pues en ese momento, ¿no? Planteárselo bien. Hay cosas que sí, que ya sabemos que lo de Jesús lo dijo, pero hay que plantearse más pronto o más tarde, hay que tomar en serio eso y ver cuál es nuestra situación actual y qué es lo que hay que cambiar. Y entonces tener en cuenta cuando hay que decir, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que cambiar? O, bueno, pues mira, lo que tengo que cambiar, pues mira, Jesucristo ha dicho eso, deja todo y sígueme, ódiate a ti mismo, si no te niegas a ti mismo, pues no puedes, ¿no? Coge tu cruz y sígueme, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces a la hora de plantearse recordar esas palabras de Jesús, ciertamente nos entrará miedo, tendremos pánico y nos echaremos atrás, y entonces es cuando tendremos que ir a nuestra Madre, la Virgen María, y decirle a María, como San Pedro, San Pedro dijo una ocasión, ¿no? Le dijo, cuando Jesús hablaba de que le iban a crucificar, ¿no? Y entonces de que iban a matar, y entonces San Pedro, como muy valiente, muy valiente, y él decía, no, Jesús, a ti nadie te puede hacer daño, porque nadie me va a hacer daño. Pues muy sencillo, porque porque simplemente yo voy a defenderte y no voy a dejar que nadie te haga daño. Y Jesús ciertamente agradeció esos sentimientos de San Pedro, pero Jesús sabía que cuando llegara el momento le iba a negar. Y entonces pues nosotros también, a nosotros posiblemente nos creemos muy valientes, ¿no? Muy valientes, pero la verdad es cuando llega el momento, o el Señor nos ayuda, o no hay manera. Y entonces en ese momento, pues tenemos que recordar a nuestra Madre. ¿Y por qué recurrir a nuestra Madre? ¿Y por qué no ir directamente a Jesús? Pues simplemente porque el primer milagro de Jesús Jesús hizo su primer milagro a través de su madre. Y eso significa algo. Y luego también cuando Jesús estaba en la cruz, dijo a María, mira, aquí tienes a tu hijo. Y luego dijo a Juan, miró a Juan y dijo a Juan, mira, ahí tienes a tu madre. Y miró a María y dijo, mira, ahí tienes a tu hijo. Y ese Juan y ese hijo representa a la humanidad y representa a la iglesia y representa a todos los hombres, pero de un modo particular a los cristianos, ¿no? A los hijos de la iglesia. Entonces, ¿por qué recurrir a la Virgen? Pues fundamentalmente por estos dos textos, porque son suficientes para ver que Jesucristo no se va a enfadar en absoluto de que nosotros acudamos a la ayuda de Dios Padre a través de su Hijo
en el Espíritu Santo, pero por mediación de las oraciones de María, que es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, porque Dios se hizo hombre en ella, porque Dios, el Hijo de Dios, salió de María, ¿no? O sea, Dios no engendró al Hijo de Dios. María lo que hizo es que a través del Espíritu Santo, que Dios a través del Espíritu Santo y a través de María, Dios hiciera que el Hijo de Dios aceptara una nueva naturaleza, ¿no? Y entonces cuando el Hijo de Dios entró en el cuerpo de María, entró pues solamente el Hijo de Dios. Pero cuando el Hijo de Dios salió de María, ya salió con una nueva naturaleza y por consiguiente salió con un cuerpo humano y con un alma humana. Entonces, pues eso es lo que quiero decir y aquí termino. Que en este tipo de retiro o de reflexión hay que tener también en cuenta a María, sobre todo su primer milagro, y luego también reflexionar sobre lo que dice Jesús de dejar todo para seguirme a mí, de odiaros a vosotros mismos, de cargar con vuestra cruz, el que pierda su vida por mí la encontrará, y si el que quiera guardarla pues la va a perder. Eso yo creo que es suficiente materia para reflexión en un retiro o en un momento de reflexión. Así sea. Amén.